Es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:41 de la mañana y para nosotros es un gusto recibir en este espacio a la doctora Montserrat Briceño. Ella es gastroenteróloga de IESED. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para conversar de un tema de salud importante, la hepatitis. Normalmente sabemos que es una inflamación en el hígado, pero tengo entendido que puede haber una hepatitis que es aguda y otra que puede llegar a ser crónica, es decir, que puede persistir en el organismo durante mucho tiempo. Así es. Bueno, Liz, como lo mencionaste, la hepatitis es una inflamación del hígado, del parénquima hepático, especialmente de los hepatocitos, que son las células funcionales del hígado. Esta es una enfermedad que, como lo mencionaste, puede durar unos pocos días, ir de manera aguda, que se presenta de manera abrupta, dura unos pocos días y cede, o puede alargarse en el tiempo y ya se forma se presenta como una forma crónica, es decir, va ya con el transcurso de los días, de varios tiempos, años incluso. ¿Y qué la produce? Bueno, las causas son variadas, pueden ir desde virus, puede ser una causa tóxica, pueden ser alcohol, que también es toxina, puede ser incluso una forma autoinmune, o sea, existe una variedad de causas. En nuestro medio lo más común generalmente es la hepatitis viral, que conocemos, creo que la mayoría lo hemos pasado, son las hepatitis virales, es la hepatitis A, que es la más común en nuestro medio. También hay B, C, D y E. Hay algunas Al decir variantes. Viral, ¿son contagiosas? Son contagiosas. Generalmente la hepatitis A, que es la más común en nuestro medio, es tan común por la forma de transmitirse. Y la forma es una transmisión fecal-oral, es decir, no cocinamos bien los alimentos, comemos en la calle, no está una buena manipulación y pues el virus se transmitir, así de fácil. Ahora, generalmente uno piensa que los síntomas, o lo primero es lo más visible, una coloración amarilla de la piel o en los ojos. Haces el ojito hacia abajo y te ves que en el filito, en lugar de tener rojo, rojito, tienes como amarillo o quizás la parte blanca de tu ojo, ¿no? Ese es el primer indicador. ¿O pueden haber otros síntomas que nos lleven a pensar que podemos tener hepatitis? No, generalmente cuando ya hay ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos, ya es cuando está instaurado la manifestación. El virus ya está en su fase ya de replicación, ya en su manifiesto. Pero existen síntomas prodrómicos que se llaman. ¿Qué es esto? Es síntomas inespecíficos, en ocasiones muy leves, que dan en un periodo de incubación, o sea, es en la manifestación más temprana. ¿Qué es esto? Por ejemplo, malestar general, es como una gripe, o sea, la gente piensa que se infectó con una gripe porque tiene fiebre, malestar general, duelen las articulaciones, puede haber náuseas, vómito, fatiga, o sea, es un decaimiento como si fuera un resfriado. ¿Alguna de estas, usted me decía que puede haber hepatitis A, B, C, D, alguna de estas implica un riesgo mayor? Es decir, porque si hablamos de viral y la aguda que pasa en algunos días, bueno, con tratamiento me imagino, y siguiendo las indicaciones del doctor en torno a lo que todo eso implica, uno logra reponerse. Así es. Pero hay otras que a lo mejor pueden ser, al ser crónicas, también graves, repercutir de otra forma en la salud. Sí, por ejemplo, como te mencioné, la hepatitis A es limitada, generalmente, en la mayoría de los casos. 99% de los casos tiene su periodo, cede sola. Solo hay que hidratarse bien, tener un reposo, como solo medidas generales, llamémoslo así. Pero existe otro tipo de variantes, que es la hepatitis B y la hepatitis C, que esta ya no es por transmisión fecal-oral. O sea, esto ya es por transmisión sexual y es por transmisión con fluidos, es decir, con agujas, por ejemplo, factores de riesgo, gente que usa agujas, drogas de vía intravenosa, entonces estos son factores de riesgo. Y estos sí, pues pueden cronificarse y en este caso pueden causar o una hepatitis crónica, una hepatitis fulminante o puede también ser un factor de riesgo para un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. O sea, ¿esto abrir la puerta a ese tipo de cáncer? Claro que sí. Ahora, es un factor de riesgo. Y una hepatitis puede generar la otra también. O sea, alguien que ya tuvo hepatitis A,
ese hígado queda con esa información, queda así dolido, resentido, de repente eso se puede convertir en una hepatitis B o no? No, porque son virus totalmente diferentes. Entonces, no se va a transformar una hepatitis A en una hepatitis B. Son diferentes tipos de virus que se transmiten, como te lo mencioné, de diferentes maneras. Entonces, son aislados. Ahora, ¿puede darle a una persona 2 veces o más hepatitis? Generalmente cuando ya tenemos hepatitis, ya queda una memoria en nuestro organismo. Entonces, no nos vamos a contagiar 2 veces, pero tenemos ya ese receptor que está como una memoria para que pueda, si es que nuevamente estamos con un contacto con un virus, pues esto ya sepa cómo atacar. Incluso para la hepatitis B, no sé si has escuchado que a los niños recién nacidos los vacunan y se cuentan con un esquema de vacunación justamente para esto, para prevenir la infección, ¿sí? O para si estamos en contacto, el cuerpo tenga la manera de responder a este virus y atacarlo de manera adecuada. Ahora, hay casos en que pueda quizás no ser perceptible, y es decir, que después cuando te haces algún estudio, control de sangre y te mandan a ver, no sé, las enzimas hepáticas o algo por el estilo, puedas saber que tuviste o no, o siempre va a tener sintomatología. A veces se presenta de manera tan leve que uno lo toma como una gripe. Es que eso le iba a decir, con lo que usted mencionó, a lo mejor alguien se confunde y dice tuve gripe y no pasa de ahí. Sí, pero generalmente sí hay alteración de las transaminasas, que son exámenes del hígado, y hay la coloración amarilla en casi como el 99% de los pacientes. Solo 1% de los pacientes de la población no presenta ictericia. Entonces en este grupo tal vez sí se pueda pasar desapercibido. Ahora, ¿qué es entonces también lo recomendable, no? Alguien que comienza a tener esos síntomas, siempre la prueba de sangre es la que va a determinar si tenemos hepatitis o no. Sí, generalmente primero es el examen físico, siempre hacer una buena anamnesis, o sea, preguntarle si existieron estos síntomas prodrómicos y hacer un perfil hepático, exámenes para ver cómo está la función del hígado, porque generalmente cuando es una alteración por una hepatitis aguda, va a haber elevación de las transaminasas, que son unas enzimas que forma el hígado, y esto se pueden elevar por otras causas, pero específicamente de la hepatitis viral se aumenta 10 veces el valor normal. Entonces están, por ejemplo, si son 40, están sobre 10 veces este valor. Ahora, ¿hay mayor prevalencia quizás en niños o en adultos? La hepatitis A generalmente es más en niños, por esto que comen en la calle, que los niños se van a la escuela, comen cualquier cosita por ahí, pero también pues en la población adulta se puede dar. Ahora, los que son de transmisión sexual y por vía de intravenosa de agujas, pues sí es más común en gente adulta. Ahora, esta hepatitis que es por transmisión sexual o vía intravenosa, ¿queda para siempre? ¿Queda como una enfermedad de transmisión sexual a lo mejor? ¿O también es, no sé, se recupera uno bajo tratamiento médico? En algunos casos el cuerpo solo lo elimina. Así es la hepatitis, o sea, así son los virus realmente, todos los virus. En alguna ocasión nos contagiamos y esto puede tener su fase aguda y desaparecer. Pero en el 5% de los pacientes se cronifica. Entonces ahí sí vamos a tenerla para toda la vida y podemos contagiar, según la carga viral que tengamos, se puede contagiar a otras personas. Ahora, hay virus que ocasionan daño posterior como el COVID. Que después de un tiempo puede dejarte afectación a algún órgano de tu cuerpo, ¿no? O generar alguna situación. En este caso, la hepatitis deja resentido al hígado, lo deja más sensible a lo mejor. El hígado es un órgano que ventajosamente se regenera. Entonces, si bien tuvo su daño en algún momento, puede regenerarse siempre y cuando nosotros tengamos las medidas. Por ejemplo, no lo ataquemos más, no estemos consumiendo alcohol. El hígado graso también es un factor de riesgo que ahora realmente ha habido un boom de esto, porque el hígado graso también daña mucho el hígado y lo puede termina en cirrosis al hígado. Entonces, si tratamos de evitar todos estos factores o quitamos todos estos agresores, sí puede haber una recuperación del hígado. Ahora, si es que me contagié de hepatitis C, pero yo tomo todo el tiempo y yo fumo y yo no me alimento bien y no hago ejercicio, pues el daño siempre va a estar ahí. Ah, importante. O sea, y luego de tener hepatitis, me imagino hay que llevar una alimentación mucho más rigurosa también. Claro. Dentro de ese proceso de recuperación. Sí, realmente pues hay que
tener una alimentación balanceada, hay que tener una alimentación baja en grasas. Realmente la grasa ahora se ha visto que daña muchísimo la función del hígado, entonces sí se recomienda ejercicio, es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ejercicio, alimentación y bajar de peso. Me dicen, pero quiero pastillas. No, es que no hay pastillas. Esto es lo que se necesita para mejorar la función del hígado. Mientras menos agresores, mientras menos medicamentos, mientras menos le hagamos trabajar al hígado es mejor, porque todos los medicamentos, o la gran mayoría, se metabolizan a nivel hepático. Entonces, mientras menos les hagamos trabajar, pues va a ser mejor. Ah, increíble. Y ahora cuando usted dice que el hígado es un órgano del cuerpo que se regenera, quiero ir a la parte que usted también mencionaba. Por ejemplo, cáncer de hígado, cuando es detectado a tiempo, puede ser tratado, porque pasa que conozco casos de personas que fueron diagnosticados, pero ya a manera muy tardía a lo mejor, y fue un cáncer muy agresivo. Sí, lamentablemente es uno de los cáncer que no dan mucha sintomatología, más cuando ya están avanzados, nosotros pues los pacientes ya se preocupan y ahí empiezan a dar síntomas. Pero por eso es importante identificar los pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, si es que yo ya veo un paciente que tiene hepatitis C o tiene hepatitis B crónica, pues a ese paciente tendré que yo hacerle más exámenes, hacerles exámenes periódicos para hacer una detección precoz, igual que en los pacientes cirróticos. Si es un paciente cirrótico, se tiene que hacer un control dentro de cada 6 meses, más o menos, por ejemplo, de un eco de hígado, para ver que no exista esto, exámenes de laboratorio, marcadores tumorales, todo esto tiene que hacerse exámenes. Y pues ahí se hace una prevención precoz. Si es una prevención temprana, pues sí, hay métodos de quirúrgicos, hay radiofrecuencia, hay algunos métodos que sí se puede hacer. ¿La cirrosis es siempre antesala de un cáncer o no necesariamente? Es un factor de riesgo. No todos los pacientes con cirrosis van a tener cáncer, hepatocarcinoma, pero sí es un factor de riesgo, es una predisposición, es fácil tener un cáncer en paciente cirrótico. Ok, entonces debe quedar claro que lo primero es saber que puede ser por virus y en ese caso llevar el acompañamiento médico y luego cuidar también este órgano. Usted ya decía, como para casi todas las patologías, doctora, alimentación sana, ejercicio que es vital. Sí. Y desde niños, ¿no? Evitar también crear esa cultura alimenticia porque Exacto. luego derivan en estos problemas de sobrepeso que no solamente se ven en adultos, sino también en niños. Exacto, ahora se ve en la población infantil que hay mucho problema de alimentación. Entonces, desde la casa, desde que son chiquitos, hay que enseñarles pues a la manera adecuada de alimentarse, inculcarles que hay que hacer ejercicio, hacer un hábito, todo es hábito. Pero lo preocupante quizás, doctora, es que ahora se ve también en una solución fácil, porque claro, el proceso de hacer ejercicios, de comer sano, crear el hábito, esto toma su tiempo y el resultado no es mágico ni inmediato, Así es. pero es un proceso sostenido. Pero le decía que ahora se ve con preocupación que la gente más bien opta por todo lo farmacológico, sea destinado o no, para este tema, ver la solución en medicinas que son creadas para otro tipo de problemas, entender la varita mágica. Exactamente. Realmente, como te mencioné, los medicamentos que son para, por ejemplo, me dicen, si yo me tomo estos protectores hepáticos, ¿va a mejorar mi hígado? ¿Voy a hacer que sufra menos si tal vez yo tomo o se va a recuperar del hígado graso? No, realmente no hay evidencia científica de que estos medicamentos mejoren o ayuden al hígado graso, a la estatosis hepática. No hay evidencia. No va a ser mal, pero tampoco le va a hacer bien. O sea, la base y la evidencia que hay es los cambios en el hábito de vida. Qué importante ha sido conversar con usted sobre un tema que es realmente de trascendencia, le pasa a gran porcentaje de los ecuatorianos, me refiero el contraer la hepatitis, el tener hepatitis, entonces por eso hemos querido abordarlo aquí y qué mejor manera que conversando con la doctora Montserrat Briceño. Gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ustedes.